Jóvenes, buenas tardes. Creo que tuve una pequeña interrupción. Ojalá que todos estén bien, relajados para poder trabajar en este momento. Les quiero indicar que el día de hoy habilité esta plataforma Facebook Live en virtud de sugerencias de varios compañeros de las dos secciones donde trabajo en este curso de nuestra facultad, la jornada nocturna, porque el día martes, si ustedes se recuerdan, que se trabajó con la plataforma Google Meet. Yo en ese momento pensé que íbamos a abarcar a todos y bien comunicados. Si hubo una comunicación en esa plataforma, hay posibilidades de vernos e intervenir, relacionarnos, interrelacionarnos. En ese momento lo hicimos, pero fue dificultoso para varios compañeros, porque resulta que en esta sección hay más de 300 compañeros, hay como 340 por ahí. Entonces creo que esa plataforma del Google Meet no abarca una cantidad más de 300, hay un número limitado ahí, entonces fue dificultoso. Por lo tanto, por sugerencia mía de los compañeros, se hizo ver, se mencionó, se recomendó esta plataforma de Facebook Live, que ojalá con esto sí podemos llegar a cubrir más de 300 personas. Yo espero estar en comunicación con ustedes en este momento, relacionándonos de esta forma, que ustedes me están viendo y yo no los voy a poder ver, pero va a quedar grabado esta conversación y ustedes lo pueden obtener la grabación, ¿verdad? Para apoyo. Sin embargo, jóvenes, antes de seguir, mis disculpas del caso, ¿no?, de estar cambiando, y ojalá que no tengamos ni una interferencia en este momento. 2. Hoy, en el transcurso como a las 2 de la tarde para acá, envié 3 documentitos en la plataforma Google Meet, 3 documentos relacionados. Primero, el primer documento que se colgó es un documento integrado por 5 hojas con su bibliografía. Ese es un resumen de todos los aspectos, los temas, subtemas que hay que desarrollar de acuerdo al programa. La verdad, de acuerdo con el programa. Es un resumen, jóvenes. Hay que leer, ampliar, si ustedes quieren ampliar, pues con los libros o el libro que les sugerí el día martes. 2. A la vez también fue enviado otro material sobre el tema del concepto del derecho procesal administrativo. Este es una idea, un criterio acerca del objeto del curso Derecho Procesal Administrativo. Y al respecto hubo participación y varios compañeros llegaron a arribar con una idea muy cercana al tema, ¿ya? Entonces quedó bien, creo yo, en ese momento. Dijimos que el derecho procesal administrativo es para, a ver, ¿quién se recuerda? Controlar los actos de la administración pública. Así, cortito, con un concepto corto y muy sencillo, ¿vale? Control de los actos, control jurisdiccional, pongamos nombre, control jurisdiccional de los actos de la administración pública, ¿ya? Y dijimos que para el desarrollo del proceso de lo contencioso administrativo va a ser un segundo momento para nuestro curso, para nuestra preparación acá, porque para ello tenemos que analizar, estudiar y comprender, ¿no?,
de los procedimientos administrativos. Por eso es que el programa está dividido de esa manera. Los primeros temas se relacionaban con el gran tema, los procedimientos administrativos. Entonces, aquí están esos dos documentos, y quiero pedir el favor. El segundo que se envió, del Derecho Procesal Administrativo, es un documento que está en proceso de construcción. Por eso es que hay una parte, la tercera hoja, está un poquito aún su redacción, que hay que mejorar la redacción, y hay otros que hay que agregar acá, y fundamentalmente la bibliografía que se está aplicando acá. ¿Sí? Pero estamos bien como para una fichita para la idea que se debe tener, y acercarnos pues, del entendimiento del tema. Muy bien. El tercer documentito que yo envié fue esta. Jóvenes, en el sentido de que siempre yo acostumbro a hacer tener este material en el aula cuando estamos en periodos normales, ¿verdad? Yo envío esta hoja o lo diseño en la pizarra, pero ahora no. Entonces se les envió. Si tienen posibilidades de contar físicamente con esta hojita, es importante tener a la vista como para ir desarrollando los temas que nos tocan. El día martes yo mencioné un poco un ejemplo, ¿no? y luego fue muy inmediato, ¿verdad? La lectura de un artículo de la Constitución Política y también de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y mencioné, para que ustedes leyeran, ojalá que hayan leído por ahí un poco rápido, que también el artículo 10, inciso E y F de la Ley de Amparo. Pues lo dicho, así de términos generales o muy rápido esta tarde, aquí pretendo explicar a ustedes con sirviéndonos de este cuadrito. La parte de arriba, el inciso A mayúscula, dice ahí por petición, punto. Artículo 28 de la Constitución Política de Guatemala. Y luego el cuadrito dividido en dos apartaditos. La primera parte dice trámite. La segunda parte, resolución. Ya. La parte de abajo del cuadrito trámite dice artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y el segundo apartado, donde está escrito ahí resolución, artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y luego el artículo 10, inciso I y F de la Ley de Amparo. Ahí vamos a ir colocando en este momento y vamos a ir señalando. Abajo, en la misma hoja, está el inciso B mayúscula, por impugnación, dos puntos, ¿no? Artículos 7 y 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Igual, el cuadrito está dividido en dos partes, ¿no? Primera parte, trámite, el verbo tramitar, y la segunda parte, resolución. Aquí, jóvenes, también indicamos los articulados que señalan acá, y si se dan cuenta, solamente de la Ley de lo Contencioso hablamos. En el trámite de este segundo cuadrito, artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, es decir, el trámite. Y resolución, artículo 15 de la Ley de Contencioso Administrativo. Esta segunda parte, jóvenes, o el segundo cuadro, les indico por qué solo la Ley de lo Contencioso Administrativo, porque aquí se va a referir al procedimiento administrativo de los recursos administrativos. El artículo 7 y 9 se refieren más que con claridad el recurso administrativo de revocatoria, el de reposición, que ustedes ya lo conocen, yo creo, sí, y luego el artículo 12, es decir, el trámite de cada uno de estos recursos, y el artículo 15, que está abajito de la parte de la resolución, dice que en qué tiempo hay que resolver. Aquí, cuando estemos aquí puntualmente, van a obtener ustedes, o van a encontrar por ahí un poquito de duda, qué norma vamos a aplicar. Artículo 28 de la Constitución Política dice 30 días, y la Ley de lo Contencioso para estos casos de los recursos, ¿no?, dice 15 días. Así vamos a ir argumentando y alimentar nuestro conocimiento. Bueno, en todo caso, jóvenes, cuando vamos a estar hablando de los procedimientos administrativos,
creo que vale la pena de tener una imagen más, otro cuadrito en la mente, donde estamos ubicados, en qué parte de trámite o parte de resolución estaremos hablando. Estamos, que es fundamental acá y deben tenerlo, por favor, presente, como dije. Entonces, vamos a ir hablando un poquito ya qué es procedimiento administrativo, ¿no? ¿Por qué está establecido? ¿Por qué tenemos que estudiar? Pues tenemos que leerlo pues para entender acá. Pues fíjense, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, donde hay derecho, donde hay normas jurídicas que regulan la conducta, las actuaciones de toda la sociedad de manera colectiva y de manera individual, ¿no? Porque definitivamente tiene que existir un orden, ¿no? De todas nuestras actuaciones. Y si no hay ordenamiento, no hay formalidad, pues definitivamente en toda la sociedad y si vamos a la administración pública, existiría una anarquía absoluta de todas las actuaciones de la administración pública. Entonces, pues, surge en estos estados de derecho el señalamiento de una formalidad, de un orden de las actuaciones de la administración pública. Al decir yo, al hablar de este concepto de administración pública, recuérdense por favor que estamos hablando de toda la administración pública, que mencioné un concepto la noche anterior de aquella administración pública central, descentralizada, desconcentrada, que son las distintas formas de organización de la administración pública. Entonces, ese tema también que ya ustedes lo manejan con claridad. Entonces, ahí estamos hablando, vamos actuando frente a un órgano de administración pública central, de administración pública descentralizada o desconcentrada. Definitivamente debe existir un ordenamiento, una formalidad de las actuaciones. Pues los procedimientos administrativos, entonces, ¿a qué se refiere en ese sentido? Podemos decir, jóvenes, lo van a leer ustedes los documentos, pero ahorita sí, en pocas palabras, podemos decir qué entendemos o qué significa para nosotros un procedimiento. A un cauce, a un camino formal. Y esto se justifica con la necesidad de que haya orientación tanto del órgano de la administración pública como para la persona que la doctrina le llama administrado, pero es un sujeto de derecho, un ciudadano, quien recurre ante la administración pública como sujeto de derecho de petición, o sea, el peticionario frente a la administración pública, pues deben actuar dentro de un ordenamiento formal, carácter legal, definitivamente. Si no hay una formalidad legal de las actuaciones, repito acá, podría darse una anarquía. El sistema jurídico de la administración pública en Guatemala existe todo, en todas las leyes, el señalamiento de los procedimientos, ¿verdad? Y si no existe, por eso es que está la ley de lo contencioso administrativo. Esta ley es la ley aplicable para todas las actuaciones de la administración pública. Esa ley es la que sujeta que toda actuación debe estar sometida en un espacio de las actuaciones y por supuesto dentro de un tiempo legal. Y ya un reparo acaba del tiempo legal de las actuaciones. Analizamos la primera noche que en Guatemala no encontramos con claridad o con exactitud en una legislación el señalamiento de un tiempo para desarrollar
tramitar y resolver un derecho de petición. Cualquier tipo de solicitud que se haga aquí ante cualquier órgano de administración pública debe someterse legalmente bajo el imperio de una ley. La ley de lo contencioso administrativo y a lo mejor la ley específica de la materia que se está aplicando. Creo que con ustedes hablé yo un poquito rápido donde más o menos podríamos acercarnos con el establecimiento del derecho de petición. Creo que como ustedes mencioné yo, el acercamiento ante el órgano administrativo de la aeronáutica civil, pretendiendo poner en práctica como ejemplo. Cuando dijimos que una persona quisiera tener autorización para manejar, poner en práctica una actividad económica de transporte en Guatemala, transporte aéreo, dijimos, ¿no? Pues al llegar ahí, pues definitivamente ese derecho a petición ante aeronáutica, la Dirección de Aeronáutica Civil, pues de plano, tiene que someterse, sujetarse en una orden establecida, tanto en la ley específica de transporte aéreo como la ley de lo contencioso administrativo. Y viendo el artículo 28 de la Constitución Política, ir viendo el artículo 10, inciso F, inciso E y F de la ley de amparo, ¿no? Bueno, eso queremos entonces explicar así un poco largo o rápido qué entendemos por el procedimiento administrativo. Repito acá, significa el sometimiento a un orden jurídico de todas las actuaciones que se realizan ante la administración pública y como también el sometimiento de los órganos administrativos recurridos a donde Dirección General de Aeronáutica, por ejemplo, y la persona como sujeto de derecho, un guatemalteco. En ese sentido, jóvenes, entendemos que el procedimiento administrativo es un orden, es una formalidad seria, es un conjunto, está constituido por un conjunto de actos, de actuaciones, tanto del peticionario o administrado particular. Esos conceptos resultan siendo sinónimos para nosotros en este curso, frente al órgano administrativo de esa administración, de esa administración pública central que se que es del organismo ejecutivo. En ese órgano se concentra la atención del trámite del derecho a petición en el ejemplo que estamos formulando. Hay un orden, hay un sometimiento al ordenamiento jurídico de las actuaciones, tanto de ese órgano administrativo como de la persona. Estar con conocimiento del ritmo, el desenvolvimiento del trámite que debe darse, ¿no? Cuando dijimos acá, cuando hablamos del artículo 1 de la ley de lo contencioso, ¿verdad? Que al presentarse la solicitud, la petición, pues pudo haber señalado ese órgano administrativo el cumplimiento de requisitos o actuaciones, ¿verdad? Y se fue señalando, y entonces el interesado tiene que estar activo dentro de un procedimiento. En ese procedimiento administrativo. Muy bien. Y así entender pues, cuando empieza el plazo para su resolución. Muy bien. El otro aspecto que debemos explicar acá, por qué la doctrina dice, y así debemos de tener nosotros para nuestro conocimiento y nuestra formación como abogados futuros que vamos a hacer, porque ese procedimiento administrativo tiene un carácter formal, ¿verdad? Carácter formal de todos los procedimientos. De un tipo, una especie de combinación de todos los actos que surgen, que se ponen en práctica en ese espacio y en ese tiempo, para poder ir desarrollando finalmente el documento, el acto final, perdón, el acto final que se llama los requisitos a cumplir establecidos en la ley, con requisitos lógicos, ¿verdad? Accesibles, posibles de conseguir, razonables, ¿ya? Por si en un procedimiento administrativo
de trámite, se le pide al peticionario el cumplimiento de un requisito que no tiene relación con el asunto, el trámite, que no tiene razón de ser, o que resulta siendo imposible a conseguir, pues definitivamente esta actuación del órgano administrativo que está pidiendo un requisito exagerado, podríamos decir, pero ilegal, porque no está establecido en la ley, jóvenes, esta actuación del órgano administrativo puede ser sujeto de acción de amparo, por eso es que hablo del amparo. Si una actuación le pide al peticionario, mire, tal vez pueda hacer un poquito anticuada, que en el trámite de la línea aérea, sí, de la autorización de esta empresa que se va a dedicar a transporte de avión, transporte aéreo, se le pide a él un estudio, por ejemplo, de geológico. Si aterriza en el avión, no hay problemas ahí de mina, por ejemplo, o de vivienda cerca que vaya a aflojar la base o la tierra, por ejemplo, donde se va a construir la pista, una ocurrencia, ¿va? Pues creo que no hay necesidad para presentar o llevar a cabo un estudio de este tipo, porque no tiene razón de ser. Un estudio, considero yo, lógico, razonable, que es importante de un procedimiento administrativo con este tema del transporte ahora, posiblemente del medio ambiente, ¿no? Si no daña bosque, no daña, río o el desvío de curso de un río, se me ocurre, pues posiblemente eso sí habría que llevar un estudio. Eso sí es legal, ¿no? Pues lo otro, anteriormente, de que se pide, por eso decía, exagerado o ilegal, irrazonable a la persona, esta persona, ojo acá, cuando ustedes sean abogados de una persona con esta intención o pretensión, pues definitivamente no se preocupe, señor, a mi cliente, vamos a plantear acción constitucional de amparo. Entonces, desde aquí hay que ver y vamos a analizar un poco en su momento el tema de que es acción constitucional de amparo. Pero aquí es donde yo voy, ¿por qué voy señalando articulados de las leyes específicas en este pequeño diseño que hemos mencionado? Bueno, entonces, con esto queremos decir, pues, procedimiento administrativo sí tiene carácter formal, porque se necesita adecuar dentro de una formalidad seria, legal, lógica, real, todas las actuaciones, por lo tanto, para obtener la solución, mejor dicho, resolución administrativa que debe contener la autorización del derecho que estoy mencionando. También el procedimiento administrativo resulta ser una garantía. ¿Por qué garantía? Es garante, jóvenes, en todo procedimiento administrativo, acá donde dice trámite, todas las actuaciones que se van señalando ahí, si ya tenemos tiempo, ahí hay un espacio, si ya tenemos tiempo que va a desarrollarse entre unos 6 meses, por ejemplo, ¿no? O 90 días, depende de lo que va señalando la autoridad, pues dentro de ese tiempo yo tengo que actuar, desarrollar todas las actuaciones y tengo que estar presente, sabido. ¿Qué es lo que está haciendo el órgano administrativo? Si está desarrollando el trámite, ¿va? Si va a cumplir los 6 meses. Y también una garantía para el órgano de la administración pública. La administración pública va a estar adecuado dentro de esa formalidad de que va a ir cumpliendo y viendo si lo que se ha solicitado al peticionario lo ha cumplido. Si no lo ha cumplido, pues habría que pedirle, pero de manera inmediata, a cumplimiento del requisito que debe ser presentado, porque es necesario, que es fundamental para el análisis posterior, de la toma de decisión si
se resuelve con lugar o sin lugar la solicitud formulada. Entonces, garantiza pues el debido la debida obligación del órgano administrativo de tramitar cada acto, diligenciar cada actuación administrativa, y depende del resultado de cada acto, notificará. Estoy mencionando ya una institución, otra institución acá de carácter procedimental, resolución, ¿va? Tiene que emitir una resolución de trámite y le tiene que notificar al peticionario, ¿no? Ir poniendo a su conocimiento el desenvolvimiento de todos los actos establecidos dentro de ese procedimiento, ¿no? Y para que esté sabido que con el cumplimiento del último acto o de la última actuación ya va a estar el expediente en estado de resolver que mencionamos la primera vez. Entonces, pues, resulta siendo una garantía tanto del interés de la administración pública como también a los intereses y derechos del particular. Otro aspecto fundamental que tenemos que ir hablando un poquito para justificar por qué hablamos de procedimiento administrativo, para qué sirve, ¿verdad? Bueno, ya hemos dicho que eso es un orden, ¿verdad? Y que es necesario, que es garante, etcétera. También, jóvenes, resulta ser que para poder llegar en el futuro de plantear una acción judicial en contra de un órgano de la administración pública, debe ser agotada o cumplido, el procedimiento administrativo. O sea, pues, que el procedimiento administrativo es presupuesto, es requisito fundamental, su agotamiento definitivo. Es decir, cuando digo su agotamiento definitivo, es decir, que haya resolución administrativa de fondo, donde se establece o donde se declara el ejercicio del derecho de petición formulada en su momento, ¿va? Se autoriza o no se autoriza la línea aérea. Esa es la declaración que debe hacerse en una resolución administrativa de fondo. Creo que hagamos un esfuerzo. Si tienen la ley a la mano, yo quisiera ver acá en nuestra legislación, jóvenes, en el artículo 4. Aquí, por el tema de las resoluciones administrativas. Para nosotros acá en Guatemala, nuestra legislación dice, artículo 3, las formas. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente. En el caso que estamos hablando, por el director de Aeronáutica Civil, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta, pues tendrá que señalar, tendrá que razonar si ha lugar o no ha lugar, o se autoriza o no se autoriza, ¿ya? La línea, el funcionamiento de la empresa a que está solicitando su funcionamiento. Y en esta resolución que tiene que emitir la autoridad, aquí en el segundo párrafo dice: las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto, o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. Bueno, eso es las formalidades para notificar. El artículo 4, clases. Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Es el concepto que yo estoy aplicando acá, la resolución de fondo, aquí está establecido. Estas últimas, o sea, las resoluciones de fondo, serán razonadas, atenderán el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión.
cuadro que hicimos acá, arribita, el inciso A, mayúscula, dice procedimiento administrativo por petición. Aquí vamos a ir encajando el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Aquí el señor X solicitó la autorización de la línea aérea, petición, ¿no? Artículo 28. Fue desarrollado ese procedimiento con formalidad, con que tiene carácter formal, ¿no? y que es una garantía para ambas partes, la administración y él, pues definitivamente hay que establecer su desarrollo y encontramos que hay necesidad de emitir una resolución, que todos los actos, que todos los medios de pruebas formuladas y presentadas dentro del trámite servirán de base para emitir la resolución final o resolución de fondo. Aquí está, en el otro espacio. Sería entonces la resolución, se espera 30 días, ¿verdad? Que eso están obligados todos a emitir, que sería la resolución de fondo. Ahí, para tener claridad con nuestra legislación, en esa palabrita resolución que tengo ahí, podrían poner ustedes de ahí, señalar cómo, pero ponerle ese nombre de fondo. ¿Ya? Resolución final, dice la doctrina, pero nuestra ley aquí exactamente es resolución de fondo. Eso se espera finalmente porque es la que va a contener la declaración del derecho. Muy bien, entonces jóvenes, agotar este procedimiento. Si fue autorizado, pues definitivamente termina el procedimiento administrativo de petición y el señor feliz a trabajar con su línea aérea. Caso contrario, si la resolución esta del derecho de petición fuera desfavorable, dijimos la noche anterior y aquí está señalado, iniciará entonces otro procedimiento administrativo, solo que aquí le ponemos nombre. Ese es criterio de la cátedra joven, ¿verdad? La doctrina no lo establece, o algunos compañeros catedráticos no lo establecen, pero yo lo llamo así para fines de ir entendiendo, ¿no? Porque así se encaja legalmente. Uno, artículo 28 de la Constitución, y el director general de Aeronáutica Civil resolvió desfavorablemente la línea aérea, la línea de transporte aéreo, pues el interesado podrá impugnar. ¿Qué recurso cabe? Pues posiblemente revocatoria, ¿va? Entonces ahí vamos a ir al artículo 7 en adelante, para qué plazo se plantea, ante qué se plantea, cuáles son los requisitos que hay que desarrollar, hay que requisitos que acompañar en primer lugar, va a ir desarrollando y se espera las notificaciones para ir viendo la resolución del recurso. Este es entonces el procedimiento administrativo de impugnación. Si se diera lugar estos dos momentos, procedimiento por petición y procedimiento por impugnación, y que el recurso administrativo revocatoria confirmó la resolución aquella, es decir, sin lugar, no se autoriza la línea aérea, entonces hasta aquí surge el derecho de ir a plantear la demanda, acción judicial en contra del órgano de la administración pública, que sería contra la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio que estamos formulando, que el procedimiento administrativo es presupuesto fundamental del proceso administrativo. Debe ser agotado estos dos momentos en la vía de administración pública, ya, porque está todavía a nivel de la administración pública, en contra y por medio del proceso de lo contencioso administrativo. Hasta ahí recurrimos entonces, ya vamos a llegar a hablar hasta ahí se va a hablar ya términos procesales, demanda, pretensión, ya, periodo de prueba, etcétera, y bueno, y vamos a encontrar algo para mejor fallar, bueno, y la sentencia. La sentencia, si se logra con la sentencia judicial de que sí se debe autorizar la línea aérea, pues hasta ahí logra el señor poner en práctica su derecho de petición. Y si la sentencia dice que no se autoriza porque no se cumplió en la vía administrativa, etcétera, pues el don ahí podrá también accionar, ¿no? o plantear los medios de impugnación, pero de carácter judicial, ¿no? O sea, son recursos de carácter judicial. Bueno, entonces con ese argumento justificamos que los procedimientos administrativos
Señor, para toda gestión o petición que se haga a la administración pública debe ser agotado en todo en estos momentos, ¿no? Los dos momentos que señalamos acá debe ser agotado totalmente. Tiene que haber una resolución administrativa del recurso desfavorable, ¿va? Si se mantiene la negativa del derecho de petición. Con base a esa resolución del recurso administrativo, se demuestra que se agotó la vía administrativa y persiste la violación del derecho, por lo tanto, inicio mi acción judicial ante el órgano jurisdiccional competente, ¿no? Estamos ahí, que los procedimientos administrativos se constituyen o resultan siendo presupuesto fundamental para el proceso de lo contencioso administrativo. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de los principios. 8 minutos más. Jóvenes. Toda actuación judicial y aquí administrativa deben ser constituido, sustentado, apoyado, que sea, principios fundamentales del derecho. En el curso de Derecho Administrativo 1, a ustedes se les habló de dos principios que sustentan el derecho administrativo. O sea, todo lo que se desarrolla en la administración pública por el derecho administrativo, las normas administrativas, siempre existe y se aplican dos principios. ¿Cuáles son? Principio de legalidad, es decir, todas las actuaciones deben sujetarse a una formalidad, dijimos, a una legalidad, hay un orden legal por ahí. Y también el principio de juridicidad. Eso ya lo saben ustedes. Ahora, en derecho procesal, su nombre lo dice, procesal, administrativo, porque aquí ya es acción humana. Encontramos, con base a la doctrina, jóvenes, dos principios también. El principio de legalidad, que ahí va, incluido el principio de juridicidad. Estas son actuaciones sustantivas. Y el principio de audiencia. En todos los procedimientos administrativos hemos dicho que debe actuarse o debe practicarse dentro de un orden formal, legal. Al decir legal, tiene que sujetarse de acuerdo a los parámetros de la ley. Ley de lo contencioso administrativo y la ley de la materia que se está tramitando. Y principio de audiencia significa que todas las actuaciones de la debe notificar a las personas, al ciudadano como sujeto de derecho, como el interesado en el derecho de petición. Toda resolución, aquí viene, en primer lugar, las resoluciones de trámite. Ya acabamos de leer el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso, y ese tipo de resolución, hay una resolución de trámite, que son las providencias que le llaman aquí en Guatemala, y aparecen todos los expedientes administrativos, que hay una providencia. Me notificaron una providencia. La providencia en materia administrativa vienen siendo resoluciones de trámite. Ahí es donde se plasman las actuaciones, ¿sabes? ¿Qué hacer? ¿Ya? ¿Qué debe hacerse o dejar de hacer dentro de una serie de actuaciones? Entonces, existe entonces ese principio como derecho fundamental del sujeto peticionario interesado, ¿ya? Debe hacerle llegar a su conocimiento el desarrollo del procedimiento, de la necesidad de concurrencia, de la necesidad de presentar, de la necesidad de actuar dentro del procedimiento administrativo, debe hacerle saber, ¿ya? Y de esa manera, el sujeto de derecho, el peticionario, debe estar sabido para que el expediente ya va caminando. El expediente ya va desarrollando y por lo tanto puede tener un resultado positivo.
o ir viendo, con estas actuaciones me están dificultando y lo que quieren es que no me autorizan. Entonces uno dice, posiblemente voy a tener una resolución negativa, rechazando mi petición que formular. Pues entonces eso, pues, ahí resumimos, jóvenes. Los principios fundamentales con base a la doctrina del derecho administrativo es que el derecho procesal administrativo existen dos principios: principio de legalidad, porque todas las actuaciones deben sujetarse a la ley, y principio de audiencia, repito, porque hay presencia de sujetos de derecho, presencia de la persona individual o colectiva que gestiona y presencia del órgano administrativo, ¿no? Ir actuando y sabiendo. Debo manifestarse un poquito. Esto está en el documento que se les envió. Ahí hacemos ver, jóvenes. Hay algunos escritores, incluso en los libros que les mencioné, que posiblemente no van, si lo tengan o ya lo tienen, van a encontrar ustedes un listado de principios como tema de análisis que estamos haciendo. En los libros van a encontrar otros conceptos como principios que fundamentan el derecho procesal administrativo. Pero al analizar, al leer estos principios, resultan siendo como características del derecho procesal administrativo o de los procedimientos administrativos, porque así se refiere. Dice que van a ver por ahí, ustedes van a leer, y si nos da tiempo creo que vamos a leer incluso en la ley de lo contencioso administrativo, así establecido en términos generales, que resultan siendo para la cátedra como características. Al decir características, es sinónimo de calificación. ¿Ya? Yo voy a ponerle una característica, por ejemplo, a una persona, ¿vale? Que es inteligente, trabajador, responsable, sencillo, humilde. Esas son cualidades, ¿no? Calificación de las que se hace a una persona. Que dice, con los procedimientos administrativos se sustentan en los principios de sencillez, en los principios de rapidez, y así van a ir encontrando ustedes. Pero yo acá, yo argumento esto en la doctrina un poco y encontramos en la ley un poquito de contradicción, y yo los pongo acá al criterio de ustedes, a su percepción, ¿va? ¿Qué piensan ustedes? Aquí siempre me dice, Lick, a la hora del examen, si usted formula una pregunta, señale los principios del procedimiento administrativo, ¿qué va a aceptar usted? Pues yo voy a poner ahí con base a la doctrina, entonces ustedes ya saben lo que dije y lo que van a leer en el documento: principio de legalidad, principio de audiencia. ¿Por qué? Por las razones pequeñas que dije. Ahora, si digo hago una pregunta al examen o en cualquier lado, ¿cuáles son las características legales o las características que establece nuestra ley de lo contencioso administrativo de los procedimientos? Entonces ya saben ustedes y toman. Les voy a ir viendo y tenemos que leer la ley de jóvenes. El artículo 2 de la ley de lo contencioso dice lo siguiente. Y coincidimos, y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. Las actuaciones administrativas serán gratuitas. Esto es lo que dice la ley. Y si vamos a la lectura de unos libros que yo mencioné, encontramos el principio de seguimiento de oficio, de informalidad, de publicidad limitada. Eso yo sí considero que este no es un principio, sino que esta es un carácter, pues, que ustedes saben que los expedientes administrativos, a ver, en el ejemplo que
estamos poniendo de la aeronáutica civil, ¿quién es el que tiene interés de conocer el contenido del expediente y del desenvolvimiento del trámite? El interesado, ¿eh? O los interesados, si son una sociedad anónima la que está pidiendo la autorización, serían esto, siempre y cuando bien identificado, con nombres y apellidos dentro del proceso del trámite, como también al momento de presentar para ver sí, a enterarse del contenido del procedimiento administrativo. En esto, porque hay como un carácter publicidad limitada, porque en nuestra legislación, jóvenes, si ustedes han leído el artículo 30 de la Constitución Política, que si bien es cierto, todas las actuaciones de la administración pública son públicas, pues, a excepción, dice, tres cosas: asuntos militares del ejército, asuntos diplomáticos, o bien que así se haya declarado en una resolución administrativa, que esto está bajo reserva, que solamente tiene acceso gubernamental, porque aún está en discusión, o se va a discutir, se va a abrir entre un año, entre cierto tiempo, por ejemplo, o se va a discutir hasta que se dé cierta condición o que se den ciertas condiciones, por ejemplo, ¿no? Eso sería lograr llegar a ver. Entonces sí resultan los procedimientos administrativos, calificándolo como característica limitada. Eso es lo que queremos encontrar y justificar en la explicación que estamos dando. Entonces, jóvenes, lástima que no pueden ustedes intervenir, pero yo quisiera pedirles un favor. La lectura obligada. En esta primera parte definitivamente lo hemos hecho del artículo 1 hasta el artículo 6. Esto lo podemos ir colocando en la hojita, en la primera hojita, la primera fichita ahí, el procedimiento por petición. Yo solo indiqué los tres artículos fundamentales para mí, ¿ya? Los tres artículos fundamentales, que el artículo 28, ahí está el ejercicio del derecho a petición. Lo pusimos en el segundo apartado acá, en el primer cuadro de resolución, porque eso se refiere al artículo 28 constitucional. Y desde el trámite señalamos el artículo 1 porque por la lectura que hicimos, ahí encontramos nosotros las posibilidades de tiempo, ¿no? Encontrar tiempo para diligenciar acciones o actos indispensables para un asunto, para el asunto que se está tramitando, ¿no? Muy bien. Pero para el trámite, este primer apartado, además del artículo 1, pues definitivamente tenemos que saber de lo que yo dije, los principios que fundamentan esta primera parte del trámite, ¿no? La forma de resoluciones administrativas, cómo deben ser emitidas, se refiere a la segunda parte, cuándo se debe emitir. Y luego, el artículo 4, clases de resoluciones, se refiere al segundo apartado, que ahí pudiéramos poner el artículo 4, ¿no? El archivo, ese es un precepto legal genérico, porque al no movilizarse los expedientes, al no seguir con el trámite, se mandan a archivar dentro de un tiempo legal que la ley establece, que si deja de accionar el interesado, ya no concurrió, ya no presentó nada, ya no presentó los requisitos señalados en su momento y que debería de haber planteado en cierto tiempo, pero como no, 6 meses legal, mándase a archivar. Al mandar a archivar no significa que se cierra, eso se deja por si en cierto momento aparece un interesado a renovar su derecho de petición, pues podrá sacarse y ponerse a la vista el expediente. Y por último, el artículo 6, la revocatoria de oficio, ¿no? Es decir, que en el segundo apartado, jóvenes, de la primera parte del derecho a petición, aquí,
en esta parte, la segunda parte del primer cuadro, resolución, dice la ley muy claramente que debe emitirse los 30 días, ya al estar el expediente en estado de resolver. ¿Por qué señalé yo el artículo 10, el inciso E y F I? En el sentido de que si pasaron los 30 días que la ley, la Constitución señala acá, y no hubo resolución administrativa de fondo y no se notificó, pues definitivamente surge una institución administrativa que muy bien, no sé si fue en esta sección o la otra que mencionó con una compañera, el silencio administrativo. ¿Se recuerda que ese tema que se habla en derecho administrativo 1 también? Surge el silencio administrativo ahí. Pero como ya dijimos, ¿verdad?, de que para llegar a demandar debe tener agotado los procedimientos administrativos. En esta etapa, en este momento, surgió el silencio administrativo y no hubo resolución, pues definitivamente no va a prosperar la demanda. Mire, usted tenía todos los medios de impugnación, o tenía el derecho de accionar en contra de órgano administrativo para obligarlo a que emita la resolución administrativa correspondiente, pues definitivamente no podemos iniciar la demanda. Por eso es que entonces la necesidad de leer el artículo 10, inciso E. Si yo tengo, y si ustedes tienen la ley a la mano, por favor, muévanlo y vamos a ir viendo el artículo 10, a ver si estoy yo bien y por qué haber señalado esta parte. Exactamente en el inciso F, jóvenes, subrayan en el artículo 10. El artículo 10 se refiere a la procedencia del amparo como acción constitucional, ¿no? Procede del amparo, la procedencia del amparo se entiende se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea en dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos. Para nosotros que estamos hablando de tema administrativo, pues vayamos. Ahorita no nos interesa ver el inciso E, vayamos el inciso F, dije, que procede amparo entonces, ¿eh? Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece. ¿Cuál término? 30 días, ¿no? La Constitución es clara. O de no haber tal término en la ley, en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente. Es decir, el procedimiento administrativo que dijimos acá, la primera parte del cuadrito, artículo 28, y así como cuando las peticiones no sean emitidas para su trámite. O sea, ahí están las dos razones, pero quedemos con la primera razón. Si no sean resueltas en el plazo establecido en la ley, si, ejemplo, del asunto que estamos hablando, del transporte aéreo, si hubiera ahí en la ley de transporte aéreo un plazo para emitir la resolución, pues nos quedamos con ese plazo. Si en esa ley no establece el plazo para su resolución, pues nos vamos a lo que dice la Constitución política y que lo matiza, lo establece, menciona, mejor dicho, la ley de amparo, que son 30 días. Más de 30 días no puede ser, no puede exceder, el plazo para resolver una petición por parte de la administración, cualquier órgano de la administración. Bueno, ahí estamos manejando, justificando entonces por qué dije yo acá el artículo 10 del inciso F. Tenemos que agotar acá
todo para poder plantear la demanda de lo contencioso administrativo. Termino entonces, por favor, lean esta parte de 1 al 6 para el trámite, la primera parte, y luego del 7 al 17 bis, pues definitivamente esto nos va a servir para la resolución y el procedimiento administrativo por impugnación. Nos va a servir muchísimo, joven. A mí me gustaría que plantearan ustedes su argumento, comentario o duda, ¿no? Las preguntas que quisieran hacer, o escrito, no sé, pero que por favor las dudas que tengan ustedes plasmen, y si tenemos la posibilidad en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, podemos dejar ahí y que el documento que tenemos a la mano nos va a servir para que ustedes profundicen su lectura y vamos a seguir con lo mismo. Siempre vamos a ir hablando de los procedimientos administrativos de aquí en adelante. Prácticamente va a ser estos dos de los lástima que ustedes no los puedo escuchar y lamento por si se quedan con duda. Pero ahí está, me pueden mandar ustedes que me da pena, ¿no? Que me gustaría. Hasta el próximo martes entonces, el 27. Feliz tarde.